Empezamos el primero de los dos temas dedicados a sistemas binarios. En este veremos los equilibrios líquido-vapor y en el siguiente tema, el tema 5, veremos el resto de los equilibrios. Para darnos una pequeña introducción sobre el concepto de disolución y concentración, veremos el equilibrio líquido-vapor para el caso de los líquidos miscibles, el concepto de disolución ideal y de Bayer-Raoult, los diagramas de fases para este caso, desviaciones de la ley de Raoult, pesos netas entrópicas y una aplicación de este tema que es la destilación fraccionada. Después, dentro del mismo tema, veremos el caso de líquidos inmiscibles, el diagrama de fases para este caso, y la aplicación más típica, que es la destilación en corriente de vapor. Es un proceso que se utiliza para el aislamiento, por ejemplo, de productos de aceites esenciales, de manera que no resulten descompuestos. Una destilación a temperatura baja. Bueno, una disolución es una mezcla homogénea de fase líquida o fase condensada. Hay muchas formas de medir la concentración o de considerar la concentración de una disolución. Algunas de ellas que vamos a ver pues, es la fracción molar, el número de moles de compuesto en cuestión dividido por el número de moles totales, la fracción básica, más fácil de calcular, no tenemos que tener en cuenta nada más que los gramos que haya, que son los gramos partido por los gramos totales. La molaridad, que es el número de moles partido por el volumen total de disolución. La molaridad sería el número de moles por kilogramo de disolvente, el porcentaje en peso, que viene a ser la fracción básica pues, multiplicada por 100. La molaridad y la molaridad, cuando estamos en disoluciones acuosas diluidas, son muy similares, de manera que vamos a utilizarlas indistintamente cuando tengamos este caso, disoluciones acuosas diluidas. La molaridad cuenta con la ventaja de que es fácil de preparar una disolución de la molaridad que nos indique. Simplemente es envasar, pesar y envasar. La molaridad, pues, es más complicado porque necesitamos calcular, tenemos que pesar líquidos, pero la molaridad tiene la ventaja de que es una concentración que es constante con la temperatura. No así la molaridad, que como depende de un volumen, la temperatura puede hacer que varíe ese número, ¿de acuerdo? Según la temperatura. Bien, vamos a ver el concepto de disolución ideal. ¿Acordaos cuando veíamos el concepto de presión de vapor? Teníamos un líquido, un recipiente que tenemos vacío, y con el tiempo se establecía un equilibrio. Parte de ese líquido se evaporaba en agua al vacío y hacía una presión que llamamos presión de vapor. Pues cuando tenemos una disolución o una mezcla de dos líquidos perfectamente miscibles, podemos hacer el mismo experimento y obtendremos también una presión total aquí. Nos parece que habrá la misma cantidad de los dos líquidos aquí. Si la cantidad es la misma ahí, pues no tiene por qué, porque a lo mejor no es más volátil que el otro, ¿de acuerdo? Y el más volátil siempre enriquecerá la fase vapor, estará en mayor cantidad en la fase vapor. Y el menos volátil, pues tenderá a enriquecer la fase líquida. Por otro lado, también es verdad que en el equilibrio, la fracción molar
de uno de ellos no será la misma que en el vapor. En principio no tendrá por qué ser la misma. Cuando se ha alcanzado este equilibrio, el potencial químico de, por ejemplo, el líquido A en el vapor será igual al potencial químico en el líquido. Pero eso no tiene por qué coincidir con que las concentraciones sean las mismas. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el B. El potencial químico de B en el vapor será igual al potencial químico de B en el líquido. Bien, pues decimos que una disolución es ideal cuando todos los componentes cumplen la ley de Raoult en el intervalo completo de concentraciones. ¿Qué dice la ley de Raoult? La ley de Raoult dice que la concentración de uno de los componentes en el líquido es igual a la presión parcial de ese componente en el líquido partido por la presión de vapor de ese componente que estuviera puro. Esta es la presión. Con el asterisco en este tema representaremos la presión de vapor de I. Con lo cual, la presión parcial del componente en cuestión será la fracción molar en el líquido multiplicada por la presión de vapor que tenga ese líquido, o sea, ese compuesto, cuando esté puro. Otra ley importante es la ley de Dalton. La ley de Dalton nos fijará, para una disolución ideal, cuál es la fracción molar en la fase vapor. Y esta será la presión parcial partido por la presión total. Es decir, que la presión parcial de una especie será igual a la fracción molar en el vapor multiplicado por la presión total. Esta presión es la misma que esta presión. ¿Entiendes? Lo que varía es que aquí la obtenemos en función de la fracción molar en el líquido y aquí lo obtenemos en función de la fracción molar en el vapor. Bueno, creo que vale la pena mencionar también que en las disoluciones ideales se cumple que las interacciones entre las moléculas de A y B son similares a las interacciones de las moléculas de A cuando está puro y también de las moléculas de B cuando está puro. Es decir, las disoluciones ideales las tendremos cuando mezclemos compuestos que se parecen bastante. Por ejemplo, benceno y tolueno, pues dan disoluciones que están bastante cerca de la idealidad. Y lo que vemos, antes de seguir, podemos intuir cómo van a ser los diagramas de fases, ¿no? Si representamos el de la temperatura en función de fracción molar, para una presión constante, para cada presión, pues tendremos un diagrama de temperatura fracción molar distinto, ¿no? Pues cuando las temperaturas sean elevadas, pues habrá un predominio de las fases de vapor. Y cuando las temperaturas sean bajas, habrá un predominio de las fases líquidas. Si representamos el diagrama en vez de función de temperatura, en función de presión en función de fracción molar, pues a presiones bajas tendremos predominio de fases vapor. Y a presiones altas tendremos predominio de fase líquida. Podemos deducir cómo van a ser las separaciones entre estas fases en el caso del diagrama presión-fracción molar. Entonces, esto me gustaría verlo con más detalle ahorita. Y entonces quiero que veáis que aunque esto que voy a explicar ahora no hay que saberse de memoria, pues que las cosas tienen una dimensión lógica que no salen por el tanto, ¿no?
como nada de eso, sino que hay una sucesión de razonamientos que nos llevan a esta situación. Pues ahora lo voy a escribir compartir la cámara. Vale. Tengo aquí la descripción de esas fórmulas más detalladas. Entonces hemos dicho que con la ley de Raoult, la presión parcial de A era igual a la presión molar de A en el líquido por la presión de vapor de A. ¿De acuerdo? Para B podemos escribir una ecuación similar. Pero como sabemos que, como son ellos los compuestos, los componentes, la fracción molar de B es 1 menos la fracción molar de A. Por lo tanto, escribimos directamente 1 menos la fracción molar de A del líquido por la presión de vapor del componente B. ¿De acuerdo? Y en la presión total, que hemos dicho presión AB, aunque voy a llevar simplemente P sub T, presión total, ¿de acuerdo? Esta es la presión parcial de A, la presión parcial de B. Y esto es... Sería, bueno, ahora sustituimos esto aquí y quedaría presión molar de el líquido, presión de vapor de A, más la presión de vapor de B, menos la presión de molar de A en el líquido por la presión de vapor de B. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos escribir de ahí ya se deduce la ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces es presión total, la presión AB igual a la presión de vapor de B más la presión de vapor de A menos la presión de vapor de B por la fracción molar de A en el líquido. ¿De acuerdo? En cuanto a la otra ecuación, es un poco más larga, pero no sale igual. Sale también a partir de G simplemente sustituir, utilizando la ley de Raoult, la ley de Dalton, la fracción molar de A en el líquido por la fracción de molar de A en el vapor. ¿No? Entonces, Raoult dice que la presión de A es igual a la fracción molar de A en el líquido por la presión de vapor de A. Y por tanto tenemos que la presión de A es igual a la presión de A en el vapor por la presión total. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que estas dos presiones son la misma. Por lo tanto podemos igualar las dos expresiones y despejar la fracción molar de A en el líquido. Y luego ese valor sustituirlo aquí. Entonces sería la fracción molar de A en el líquido sería la presión total partido por la presión de vapor de A por la fracción molar que se da en el vapor. La definición de esto aquí queda presión total igual a presión de vapor de B a la presión de vapor de A menos la presión de vapor de B por la presión total, presión de la del vapor, partido por la presión de vapor de A. ¿Correcto? Ahora, simplemente
vamos a manipular esa expresión para que nos dé esta forma, porque esto en algunos libros lo habéis encontrado de otras formas, pero esta es la más fácil de recordar. Entonces, simplemente ahora pasamos sacando factor común. Ahora pasamos todo esto al otro lado. Entonces queda, y sacando factor común de t, es el total que da 1 menos presión de vapor de A menos presión de vapor de B, partido por la presión de vapor de A por la presión de vapor de A es igual a la presión de vapor de B. ¿De acuerdo? Simplemente he pasado todo esto, lo he pasado al otro lado y he sacado un factor común la presión total. Presión de vapor de B. Ahora despejamos la presión total. La presión de vapor de B dividido por 1 menos la presión de vapor de B. Bueno, omito algunos pasos, si no hago demasiado largo, ya de hecho ya es largo. Porque esto es lo mismo que eso, ¿de acuerdo? A ver, ¿veis claro que lo que es este paréntesis es lo mismo que eso de aquí? Si lo hacéis, veréis que es lo mismo, ¿vale? Simplemente divido P sub A por P sub A, o 1, menos P sub B partido por P sub A, P sub B partido por P sub A. Vale, si ahora esto hay lo inverso, partido por la presión total, se queda. Bueno, pues ahora llevar la vuelta. 1 menos, no, presión de B, hay presión de vapor de B. Presión de vapor de A, accionará en el vapor de A, dividido por la presión de vapor de B. Y ahora ya, mirando esto, pues ya queda una partida por la presión total es igual a un partido por la presión de vapor de B por el peso. Y un partido por la presión de vapor de A menos un partido por la presión de vapor de B multiplicado por la parte molar en el vapor de A. ¿De acuerdo? Esta parte, ¿no? Es la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Ya podemos. Bien, si vemos aquí la representación, bueno, en este caso estamos suponiendo que B es más volátil que A. Si una temperatura constante, la presión de vapor es mayor, la de B que la de A, pues ves que es más volátil que A, ¿no? Bien, pues la representación de esta ecuación es una recta. Entonces esta recta va cuando X la presión de A es 0, pues esto vale la presión de vapor de B, y cuando la fracción molar de A en el líquido es 1, pues esto vale la presión de vapor de A. Bien, esta ecuación también va
une las dos presiones de vapor, pero lo hace mediante una curva. Tenéis una equilibrar la presión de AB en función de la presión del líquido es lineal, mientras que la presión de AB en función de la fracción molar del vapor, pues es una curva. El próximo día abundaremos en más detalles. Bueno, también se podría deducir, esto lo hemos visto para el diagrama presión, fracción molar. Para el diagrama temperatura, fracción molar, que tenía esta forma más o menos, ¿no? Digamos, el desbozo era así, como hemos visto antes. Pues experimentalmente se observa que se observa unas líneas de equilibrio de este tipo. Esto se podría deducir también, pero ya es más complicado que lo que hemos hecho antes para la presión. De manera que lo dejamos como que experimentalmente, ¿vale? Se observa este comportamiento. Bueno, creo que queda bastante por hoy. Repasaremos los conceptos de solo conceptos de filosofía y luego ya las dejo por finalizar.